Hermanos, o buenos días, según mi caso. Vamos a empezar con una oración en primer lugar. Sí, Padre, te damos gracias por este día, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, y que esa palabra pueda ser de bendición para mis hermanos, Señor, igual que ha sido para mí, Padre. El Señor precioso. Amén. Así que me gustaría, empezando a leer en el libro de Santiago, Santiago número 1 y versículos del 12 al 18. Y esta es la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Me hizo pensar, leyendo este primer capítulo de Santiago, en concreto los versículos, hizo pensar que quizás el apóstol Santiago, cuando está hablando a los hermanos de la dispersión, de las tribus de Judá, quizás para ilustrar esos versículos podría haber utilizado a Sansón. Realmente Sansón para ellos era conocido, sabían quién era, sabían su historia. Ellos sabían que era un juez, así que digamos que no era extraño para él que el apóstol Santiago, para explicar la tentación, pudiera enseñarles el ejemplo de Sansón. O por lo menos a mí es lo que me pareció al leer este versículos en Santiago. Y la historia de Sansón la encontramos en el libro de Jueces, del capítulo 13 al 16. Jueces, capítulo del 13 al 16. Pero vemos como Sansón fue un juez levantado por Dios para juzgar a Israel. El pueblo, después de pasar un tiempo, volvía a apartarse del Señor, volvía a pecar y volvía a hacer, digamos, su voluntad. Digamos, lo que bien le parecía. Y no era la voluntad del Señor. Dicen que sus padres, los padres de Sansón, eran Manoa y Micaía. Ellos eran mayores y su madre era estéril. Pero Sansón nació con un propósito. Según Dios, que era para librar a Israel de los filisteos. Y a su madre, también a su padre Sansón, les aparece el ángel para anunciarles su nacimiento. Y les da instrucciones, entre ellas que el niño sería nazareno,
bueno, nazareo, ¿vale? Eso digo, siempre la confusión de palabras, ya desde el vientre de su madre, ¿no? No podía beber vino, ni sidra, ni nada del zumo de la vid, no pasar navaja, digamos, en su pelo, no podía comer cosas inmundas. Sansón era un nazareo, como dice, ¿no? Sansón iba a ser un juez de Israel que les iba a liberar a los filisteos, iba, digamos, a liberar de los filisteos a los hijos de Israel, ¿vale? Un pueblo que siempre estuvo en guerra con Israel, o sea, desde los principios hasta con David y todo, o sea, siempre estaban en guerra con Israel. Y vemos como en el capítulo 13, versículo 25, habla diciendo: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Zora y Estaol. Pero si te das cuenta, vas al capítulo 14 y dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de los hijos de los filisteos, y subió y lo declaró a sus padres y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y dices, el contraste entre el versículo 25 y los versículos 1 y 2 del 14. Sorprende, porque el propósito era muy concreto. Era liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Y se va a casar, o pretende casarse con una filistea. Y dices, algo aquí no cuadra. O sea, está siendo, digamos que desde que nació, desde el vientre de su madre, tenía un propósito, ¿no? Pero ves como también habrán los versículos, unos versículos que siempre, digamos, que me llamaron la atención, que eran el 14:6, el 19 y el 15:14, que dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él en diversas ocasiones. Luego encontramos un versículo en el 15:20 que dice: y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Y luego dice: y Jehová se había apartado de él. En el versículo 16:20. Esos son los versículos que a mí, digamos, que me saltaron bastante, me sorprendieron un poco, ¿no? Dice, claro, entonces decimos, ¿qué pasó para que Sansón, le sacaran los ojos, le ataran en una cadena para que muriese en la cárcel, ¿vale? Y luego llevarlo al templo de Dagón, el dios de los filisteos, para burlarse y mofarse, y acabara muriendo en el templo? O sea, realmente el contraste es que pasamos de alguien que está para manifestar, como dice, el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Zora y Estaol. Dices, se está manifestando en Sansón. Digamos que no sé si está situado, si estas historias están situadas hacia el final de los 20 años de Sansón, pero dice, digamos que evidentemente Sansón, digamos que no había caído de un día para otro. Dice, vale, mientras digamos que vas leyendo la historia de Sansón, yo estaba pensando en lo que en lo que quizás el ejemplo de las palabras de Santiago, ¿no? Me imaginaba que quizás Santiago podía utilizar a Sansón como ejemplo a los hermanos de la dispersión para explicarles qué es, digamos, la tentación, ¿vale? O las consecuencias de la tentación de Sansón. Y dice, digamos que Santiago, en el versículo 14 de Santiago, que dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia
es atraído y seducido, ¿no? Y vemos como en Sansón tenemos que pensar que él fue seducido y atraído por sus deseos, ¿no? Y dice, en Santiago vemos que se muestra sus deseos, sus pasiones, es atraído, como decíamos, y Sansón no reacciona, no ve su debilidad. Dice, el primer paso que, digamos que fue, es que vieron sus ojos, pasó a su corazón y de su corazón a su mente. Y él tenía el deseo de tener a esa mujer de los filisteos como su esposa, ¿vale? Y me remito, ¿qué hacía Sansón descendiendo a los filisteos? O sea, olvidó que quién era. O sea, ya es que, a ver, no es que fuera, era judío, era, digamos que, enemigo de los filisteos, porque estaban sometidos por ellos, pero piensas, si su propósito era liberar a los filisteos, se está juntando con ellos. Entonces dice, digamos que olvidó la voluntad de Dios para hacer la suya, lo que bien le parecía, ¿no? Digamos como es la frase más conocida de Jueces, ¿no? O sea, el pueblo hacía, digamos, lo que quería de su voluntad, no importaba la voluntad de Dios. Digamos que vemos como en Jueces, si vamos en el capítulo 14 de Jueces, versículo 6, ya nos dice, por ejemplo, ¿no? Digamos que dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. No dices, digamos, eso es la primera muestra del poder que tiene Sansón, ¿no? O sea, con un simple gesto destroza a un león. O sea, cuando tú y yo lo que haríamos sería o me escondo o corro, ¿no? Dices, digamos que la siguiente vez que vuelve, como dice en el versículo 8 del mismo capítulo, dice, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y aquí que el cuerpo del león había un enjambre de ovejas y un panal de miel, ¿no? Y coge del panal de miel y come de él. Y dices, es inmundo. O sea, ves cómo en estos versículos va transgrediendo una tras otra las cosas que él no debería hacer. Y dice, coge la miel del león muerto, luego hizo banquete. En el versículo 12 dice, y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo decís y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. ¿Vale? Cuando toma la mujer, hace banquete, era un nazareno, era un nazareo, no podía tomar vino. En un banquete, o sea, no creo que tomen Coca-Colas, ¿vale? O algo parecido en aquella época, pero digamos que ya está haciendo una más, está traspasando una norma más que Dios ponía al que era un nazareno. Bueno, entonces piensas y dices, vale, sigue ahí, ¿no? Entonces, además, digamos que el banquete a los filisteos, a los cuales presionan a la mujer de Sansón para que les diga la respuesta de su enigma, ¿no? Y dices, los filisteos le dan la respuesta a Sansón, pero él dice, no, o sea, la cebellina, no porque vosotros seáis capaces de saberlo, sino porque habéis presionado a la mujer, ¿no? Y después de todo esto, acaba matando a 30 filisteos. Tal como dice en el versículo 14, del capítulo
14, versículo 19, que dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido el enojo, se volvió a la casa de su padre. Y dices, vale, es enojado y se va. Deja a su esposa. Entonces dices, vas viendo cosas que te sorprenden, porque dices, si en el versículo 25 te está diciendo que él manifestaba, no dice, como dice que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Pero enseguida vemos estos ejemplos. No dices, digamos que, y a la vuelta, después de que vuelve a por su mujer, se entera que le han entregado a otro. Y en su enojo caza a 300 zorras. O sea, mira que vas viendo cada una de las cosas que explica y es increíble. O sea, una tras otra. Pero claro, tenemos que las ata, les ponen las teas y las echa encima de los campos de los filisteos y los quema. O sea, realmente, yo pienso, digamos que la capacidad de Sansón, que tenía para cazar 300 zorras. O sea, era una carrera, eso. ¿No? O sea, piensas, pero no olvidemos, como dice siempre, porque Jehová estaba con él. Y parecía que él eso no lo entendía. Entonces dice, tomando las teas para quemar los campos de los filisteos, y a causa de ello, al final, su mujer y el padre de su mujer acaban quemados. ¿Vale? Y en esta espiral que hay con filisteos y Sansón, dice, los filisteos acampan en Judá buscando a Sansón, y los de Judá deciden buscar a Sansón y decirle no. O sea, te lo entregan, ¿vale? Como dice capítulo 15 y versículo 14, y dice, y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando en su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron, y como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de su mano. Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. A 1000 hombres. Y dices, evidentemente, los de Judá dicen, no, te lo buscamos, te lo tenemos aquí enseguida. Sansón, vale, o sea, que matáis, no me matéis, van allí, y en cuanto los filisteos van corriendo pensando, ya lo tenemos, sorprendentemente, rompe unas cuerdas que para él eran como lino, ¿vale? Digamos, y no solamente eso, sino que es capaz de matar a 1000 hombres. O sea, piensas, este hombre, no sé, o sea, no me extraña que los filisteos querían saber el secreto de Sansón. O sea, es que nos está haciendo, digamos, un montón de bajas y de problemas. O sea, digamos que nos quema los campos, nos mata, digamos, a la gente. ¿No? Dice, y con una quijada, o sea, simplemente. Digamos, hay comentaristas que dicen que puede que Sansón tampoco, que físicamente, digamos, que fuera un portento, ¿vale? O sea, digamos que no se vea un cuerpo así atlético ni musculoso. Pero dices, bueno, o sea, si es eso así, esta persona, a ver, ¿cómo es capaz de matar a tantas personas? ¿Vale? Y tener esa fuerza, ¿no? Digamos, claro, digamos que era normal que ellos querían saber de dónde venía esa fuerza de Sansón, ¿no? Digamos, porque les estaba pasando muchos problemas. Dice, después llega el versículo 15, no, perdón, del versículo 20,
capítulo 15, que dice: y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Digamos que yo pensaba que entre el capítulo que dice al principio del 13 y a partir del 14, no sé si ahí estarían clavados los 20 años. No sé, ¿no? Pero piensas, donde dice que él juzgó Israel 20 años, lo cual supongo que digamos que por un tiempo el Espíritu digamos que se manifestó en él y estaba con él. Y dice que, o sea, que leemos, digamos que con el tiempo, digamos que no sabemos si es su última época, pero dice, pero a partir del capítulo 16 empieza, digamos, un camino al desastre ya. O sea, los antecedentes son estos, o sea, que ya baja Tignat, ve a la mujer, la desea, y entramos en la espiral con los filisteos. Pero más a más, en 16 ya es como que ya se deja caer directamente Sansón, ¿no? Porque ya empezamos a ver que cuenta que dice que parece que entró, digamos que se llegó a una ramera en Gaza. Digamos que las echaban y tomaban, digamos, y ya lees como que ya le están siguiendo, o sea, le están buscando como sea, Sansón, ¿no? Y cuando le tienen rodeado, ahí dicen, bueno, pasamos, en los versículos 1 y 3 del capítulo 16 dice: y fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo hasta la luz de la mañana. Entonces digamos que le matarán. Dice: mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares, sus cerrojos, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. O sea, una puerta de la ciudad. O sea, no es una puerta, o sea, simbólica con la llave que se entrega a alguien. No, es la puerta de la ciudad. O sea, en aquella época las puertas deberían ser enormes. Pero es que, digamos que no es que se lleva solo la puerta, se lleva los pilares y los cerrojos. O sea, dices, bueno, es que dice, si te das cuenta de todo, o sea, vas viendo, o sea, la fuerza que tiene este hombre. O sea, la fuerza que tiene este hombre, o sea, es enorme. ¿Vale? Me dices, pero si claro, o sea, hasta ahora está diciendo, y Jehová estaba con él. A pesar de todo lo que está haciendo, Jehová estaba con él. ¿Vale? Y sí que dice, no, pero, y además piensa que dicen que la distancia entre las 2 ciudades y el monte podría estar entre 30 y 40 kilómetros, llevando la puerta encima, al hombro, ¿no? Dices, pero vemos como al final llega Sansón y se encuentra a Dalila. Esto ya es, digamos, la parte ya, digamos, como que el Señor dice, hasta aquí has llegado, ¿no? Dice en el capítulo 16, versículos 16 y 17, dice: y aconteció que, presionándole, ella, cada día, con sus palabras, importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió, pues, todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios, desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré,
y seré como todos los hombres. Llegó el punto que Sansón ya se dejó, dice que fue reducida su alma y entregó su corazón. Ahí confesó el por qué yo soy tan fuerte, o la fuerza que tengo. Dice, y en el versículo 20 del capítulo 16 dice: y le dijo Sansón a los filisteos sobre ti, y luego que despertó él del sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Dalila, igual que su primera mujer, los filisteos buscan saber cuál es su secreto. O sea, ella insiste una y otra vez: dímelo. Él le cuenta una historia que ella intenta, pues digamos que si lo leéis, veis como primero dice que son cuerdas que se le ata a su cuerpo, pero una tras otra él se levanta y puede con ellos, no tiene problemas. Pero en esta ocasión, cuando dice ya que reduce, que Dalila consiguió reducir su alma, Jehová ya determinó que él ya no estaría con Sansón. Y realmente piensas: qué desastre. Alguien que había sido desde el vientre, o sea, si quieres, había sido pensado para decir desde el vientre: voy a levantar a este juez para liberar a mi pueblo, Israel, de los filisteos. Y que se supone que tenía que manifestar a Jehová, hizo todo lo contrario. Por lo menos en estos versículos ves que realmente Sansón no manifestó a Jehová, manifestó su debilidad, sus deseos, su carne, hacía lo que él bien le parecía. Entonces digamos que llega la confirmación y Sansón, hasta que es atado, reducido, arrancado en los ojos y encadenado al molino para que moliese en la cárcel como un animal. O sea, imagínate, te atan y das vueltas ahí. O sea, a dar vueltas. O sea, 24 horas, día, noche, es igual. Estás ahí atado. Ha llegado a esa situación Sansón. Digamos que no reaccionó. O sea, digamos que ¿a dónde llegó su debilidad? ¿Hasta dónde permitió que llegara? Digamos que olvidó quién era, y para qué venía él, o el propósito de Dios para él. Él se anunció su nacimiento para que librara a Israel de los filisteos. Y desde el vientre de su madre ya era nazareo. ¿No? Dices, piensas que el final es triste. Porque algo tan grande que podría hacer, hizo todo lo contrario. O sea, menos que no supo examinar su debilidad, esa que permite ser atraído y seducido por sus pasiones y deseos, ¿vale? No es consciente, digamos, de las amenazas que suponía el descender a los filisteos, porque entró en una espiral, ¿vale? Olvidó que su fuerza venía de Jehová y olvidó la oportunidad que Jehová le había dado para manifestarse en él. No supo reaccionar y quizás, como el rey David en el Salmo 51, o sea, nos dices, es algo muy sencillo, pero cuando lo lees, o sea, si hubiera pensado así Sansón, ¿qué hubiera sido? Dice, en Salmo 51, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud
de tus piedades borra mis rebeliones, y lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Parece como que el Señor está esperando a ver si reaccionas, a ver si acudes a mí y haces como el rey David y me pides perdón y me pides que te limpie. Pero él siguió. ¿No te piensas que cuando nos levantamos por las mañanas, digamos que nos aseamos, nos lavamos, digamos que nos peinamos, ¿vale? Digamos que nos vemos todas las mañanas, ¿vale? O sea, y vas viendo con el tiempo, ¿no? Digamos que vas creciendo, ¿vale? O sea, digamos desde pequeñitos, luego digamos que luego vas creciendo y ves que dices, ostras, ahora tengo ya canas, ¿no? O sea, digamos, o que vas viendo que te van saliendo canas y dices, ostras, ¿no? O sea, esto, digamos que ya eres grande, ¿no? O sea, pero vemos como que decimos, examinamos, o sea, realmente decimos, o sea, vemos cómo hemos crecido desde niños hasta grandes. La pregunta es, digamos, que hemos manifestado a Dios en nuestras vidas, a pesar de que tenemos luchas contra nuestra propia carne, con sus deseos y pasiones, para hacer lo que, digamos, me apetece, ¿no? O sea, a mí, digamos que yo hago lo que quiero y está bien. Soy consciente de que, igual que Sansón, podemos tener estas luchas con nuestra carne, con nuestros hábitos, el yo, el que tenemos que crucificar cada día y vigilar las amenazas del león rugiente, los que andan a nuestro alrededor para devorarnos, encadenarnos al molino de nuestras pasiones y deseos y mantenernos ahí, digamos, sin hacer nada, digamos, por lo menos espiritualmente, ¿no? Nos quiere convertir en un Sansón, que estamos siendo, que nos han sacado en los ojos, nos han atado, nos hacen dar vueltas en el molino, no hacemos nada y encima somos para mofa y escarnio. Ese es el propósito que tiene el diablo y que buscó hacer en Sansón. Digamos que, si te das cuenta, simplemente es un proceso, pero vas cayendo. Si no lo paras, vas cayendo, digamos, en el siguiente paso. Y en el primero que te pensabas que era algo tan insignificante, cuando ves la progresión de Sansón, ves hasta dónde ha llegado. O sea, y lo grave que es al final de todo. Entonces, digamos que las amenazas, digamos que nos ofrece el mundo, digamos, a nuestro alrededor. Digamos, cuidando en descender, como lo hizo Sansón, a la tierra de Filistea, de Timnat. ¿Vale? Lo que vemos, ¿vale? Es cuidar lo que vemos cuando vamos a algún sitio o simplemente buscamos ver eso nosotros directamente, ¿no? O acercarnos a Gaza, ¿no? O sea, o porque podríamos estar, digamos, viendo esas muchas situaciones que cada uno sabe, digamos, de las que debe tener cuidado y vigilar. Porque el diablo sabe cuál es tu debilidad, sabe cuál es la mía. Y sabe atacar a esa debilidad, provocando a ver si caigo, a ver si bajo a Filistea. Y digamos que descubriendo, ¿vale? O sea, porque busca reducir en nuestra alma y busca además en nuestro corazón. Porque al igual que el león rugiente, como decíamos, o las saetas que recibimos, apuntan a nuestras debilidades. O sea, cuando nos ataca el diablo, nos ataca en forma concreta. O sea, digamos que no ataca igual a David que a Francis o a Gerson. Sabe los corazones de cada uno de nosotros. Entonces, pero
después de tanta, historia, triste, esta situación, podemos también pensar una cosa, pero el Señor, digamos que nos da palabras de aliento. En medio de nuestra lucha sigue dando la salida para que nuestra debilidad no nos ate al molino, sino que nuestra debilidad nos empuje más y más a Cristo. Y se ha manifestado en nosotros y glorificado. Dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Si quieres, tomando palabras de Moisés, dijo, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. O sea, Israel estaba rodeado de mar, no tenía salida. Pero el Señor está ahí. Moisés le dice, habéis llegado aquí, el Señor está en control, pero Él os va a sacar y ver la maravilla de cómo lo va a hacer. ¿No? Y es, la parte positiva de esto, ¿no? Dice, en Efesios 6, dice, encontramos la armadura del cristiano, porque estamos en una lucha, en una batalla que libramos cada uno de nosotros. Nos dice en Efesios 6, del 10 en adelante, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Realmente el Señor tiene un propósito cuando te da una armadura, que es para defenderte, no solamente de ti mismo, sino del diablo o del mundo. También nos dice en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo nos intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces vas leyendo estas cosas y dices, vale, soy débil, pero el Señor me está dando las armas, me está diciendo, yo estoy contigo también. Nos dice en 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿No dices? Y en 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dices, y luego, incluso, 2 Corintios 13:4, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios, con vosotros. ¿No? Y dices, realmente, nuestra debilidad nos ha de recordar a quién debemos acudir. Nuestra debilidad nos ha de recordar quién es el que nos hace fuertes. No es que yo me haga fuerte a mí mismo, porque si no, sería un Sansón más. Pero por el hecho de que mi debilidad me señala a quién debo mirar, me ha de animar a depender de Dios. Luego, en Hebreos 4,
en Hebreos 4 y versículo 14 al 16, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pudo compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, sabe lo que pasamos, cada uno de nosotros. Todo aquel hermano que crea ser fuerte debe levantar, nuestra debilidad como un recordatorio de que solo seremos fuertes en Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Seremos un Sansón más. Es como que cuando también Moisés, digamos que levantó la serpiente, si miraba a la serpiente, digamos que el pueblo se libraba. Y eso es, digamos que para mí, en parte, digamos que me hace consciente en mi debilidad, mi necesidad de aferrarme a Cristo. Porque aunque crea ser fuerte, en el fondo soy débil. Y mi fuerza viene porque Él está conmigo. Dice, olvidando que tan solo confesando nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él no se contradice a sí mismo. Es mejor llorar y clamar, aunque sea avergonzados al Señor, que acabar atados en un molino de nuestros pecados. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo y nos santificó y nos apartó para que las maravillas de Cristo sean manifestadas en nosotros. En nosotros, en cada circunstancia, en cada situación, en nuestras vidas, y no escondamos nuestra luz. Sansón tenía un propósito. Él fue desde un principio apartado como un nazareo. Nosotros hemos sido también santificados y apartados, hemos sido escogidos desde la fundación del mundo para lo mismo, para manifestar a Cristo en nuestras vidas. Pero es lo que el pensamiento que tenía: soy débil, por mí mismo soy débil, pero yo sé que si Cristo está conmigo, soy fuerte. Esa debilidad me tiene que enseñar a mí, aunque no puedo descuidarme ni un instante. Cada instante me tengo que aferrar a Cristo, porque un pequeño desliz, como ir, o descender a los filisteos, puede acabar llegando a ser un desastre, sin ojos, atados a un molino, y encima mofa y escarnio, cuando el propósito del creyente no es que sea escarnio, sino que sea luz. Y eso es el aliento o lo que se me hizo pensar leyendo en Santiago el Señor, y pensando también en Sansón, ¿no? Si fue un ejemplo que quizás el apóstol Santiago les pudo dar a Israel.